Muy buenas noches. Para la SGI de Costa Rica es un placer presentarles la charla Herramientas para tratar la ansiedad y la depresión en niños y adolescentes. Mi nombre es Richard Ordóñez y hoy voy a ser su moderador en esta charla. Para las personas que no conocen o que conocen por primera vez a la organización, a la SGI, queremos brindarles una pequeña explicación para que puedan conocer un poquito más sobre esta organización. La Soka Gakkai Internacional es una organización global budista de base comunitaria que promueve actividades que eh, se enfocan en paz, cultura y educación. ¿Okay? Desde 1983, la SGI está acreditada como organización no gubernamental de carácter consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. En su labor conjunta con las Naciones Unidas otras ONG y movimientos afines, la SGI emprende iniciativas para responder a problemas globales buscando crear conciencia en la ciudadanía, pero así también aportar ideas y recomendaciones a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Okay? Como budistas, los miembros de la organización de la SGI de Costa Rica, eh, los miembros se esfuerzan por crear valor en todas las circunstancias y en contribuir al bienestar de los demás. Por esta razón, la organización brinda o desarrolla este tipo de actividades, charlas que pueden brindar también puntos de vista y argumentos e información que pueda ser útil justamente para poder enfrentar diferentes situaciones de la vida cotidiana. Aclaramos que el material presentado por los expositores que en general pues nos colaboran con este tipo de actividades no representa necesariamente la postura de la SGI, o sea, tampoco decir lo contrario. Sin embargo, que este es un espacio informativo donde se van a abordar temas desde el área técnica, en este caso, desde la parte propiamente psicológica, ¿verdad? Entonces, algo muy importante también de aclarar. Del mismo modo, esta charla no tocará temas desde una óptica o desde la teoría budista, sino que se va a enfocar, como les acabo de mencionar, desde el área meramente psicológica. ¿Ok? El propósito justamente es el de brindar pues herramientas, como el mismo título lo dice, e información y conocimiento que pueda ser de utilidad justamente para todas las personas que estén atravesando alguna situación de la que ahora se van a exponer. Esta reunión se va a grabar como registro para la organización. Solo la explicación del expositor se publicará próximamente en la página de Facebook de la organización. Y ahora vamos a conocer a nuestro expositor del día de hoy. Es el doctor Alexis Espinosa Morera. Muy buenas noches, don Alexis. Buenas noches, saludos. Saludo igualmente. Voy a hablar un poquito de usted, ¿ok? Entonces, Bueno, para que ponga atención y cualquier cosa me dice si no es así. Don Alexis es máster en psicología clínica y de la salud mental, psicólogo en el PANI, en la Cruz Roja Costarricense y en consulta privada, docente e investigador universitario de la Universidad Técnica Nacional y la Universidad de San José, capacitados por diversas instituciones en el abordaje de la dependencia emocional, en intervención en procesos de crisis, educación en afectividad y sexualidad, salud sexual y reproductiva. Tiene experiencia en el trabajo de temas de nuevas masculinidades, relaciones sanas, educación en sexualidad y afectividad, prevención de la violencia y la discriminación. Y del mismo modo también tiene conocimiento y experiencia en empoderamiento y resiliencia comunitaria con la Cruz Roja Costarricense, gobiernos locales y universidades. Y para el día de hoy, como les comenté al inicio, va a dirigir la charla sobre herramientas para tratar la ansiedad y la depresión en niños y adolescentes. La dinámica va a ser la siguiente. No Alexis tiene una presentación relativamente corta, pero bastante concreta, que él va a explicar primero. Posteriormente, vamos a abordar algunas preguntas que pudieran tener, algunas consultas, en principio por medio del chat que tenemos aquí en esta videoconferencia de Zoom. Van a poder poner ahí sus consultas y vamos a irlas abordando poco a poco posterior a la presentación inicial que va a tener don Alexis. ¿Es así, don Alexis? ¿O faltó algo? perfecto. No, no, excelente, excelente. Me parece muy Entonces, bien. a partir de este momento, todo suyo. Muchísimas gracias, Richard. Entonces, voy a compartir la presentación un momentito.
Es muy importante, bueno, agradecerle a nuestro querido público que se encuentra hoy aquí escuchándonos, viéndonos, ¿verdad? Con respecto a ese tema tan interesante y a la vez tan complicado, por decirlo así, ¿verdad? Que a veces no sabemos cómo justamente poder atender, ¿verdad? Entonces, como le comentaba el compañero, la idea con esto es de que podamos aprender herramientas que van enfocadas en la parte básica de opciones de respuesta. Primero vamos a ver lo que tiene que ver con la parte de la ansiedad y después vamos a ver lo que tiene que ver con la parte de la depresión. ¿Y por qué así? Porque la ansiedad es más común y es menos clínica que la depresión. Ya la depresión tiene componentes que son más clínicos, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar qué significa eso. Ok, bueno, con respecto a lo que es la ansiedad en niños, niñas y adolescentes, es muy importante que sepamos, ¿verdad? Y que a nivel de la epidemiología, o sea, la cantidad de casos que se dan, el análisis de la sintomatología a nivel de la patología que existe como tal, dice que entre el 32% y el 68% de las personas menores de edad pueden sufrir de ansiedad antes de los 18 años. Eso significa que cerca de 3 o a 7 de cada 10 personas menores de edad antes de los 18 años pueden presentar sintomatología de ansiedad o presentar un trastorno de ansiedad como tal. Vamos a ver que los trastornos de ansiedad son más comunes en las niñas preadolescentes. Esto significa entre los 9 y los 11 años aproximadamente. Esto por cuestiones a nivel que tiene que ver con aspectos socioculturales, más que todo, ¿verdad? Con cuestiones de cánones de belleza y otros aspectos que son más presentes, digamos, en estas edades. Cuando hablamos del diagnóstico, o sea, cómo hacer para poder entender si mi chico, mi hijo, mi nieto, mi sobrino, quien sea, sufre a nivel de lo que es un trastorno de ansiedad, va a haber unos aspectos muy importantes que tenemos que valorar. Y eso vamos a ver que el primero es hacer una entrevista a las personas menores de edad y a los padres, ¿verdad? O a los encargados con respecto a lo que tiene que ver con la conducta, cómo se comporta, su diario vivir, etcétera, etcétera. También la anamnesis o la historia clínica, que eso es una historia de desarrollo con respecto a lo que tiene que ver con su desarrollo a nivel desde el nacimiento hasta el día de hoy. Entonces, eso es muy importante también que lo conozcamos, porque ahí van a venir todo lo que tiene que ver con cómo fue el nacimiento, cómo fue el desarrollo, etcétera, etcétera. También la historial familiar y la cosmovisión, o sea, el historial de la familia a nivel de la ansiedad, ¿verdad? O sea, si hay muchos casos o si no hay casos. Y la cosmovisión es la forma en que la familia percibe la situación que está pasando, cómo perciben el mundo, por decirlo así, a nivel de la parte de su desarrollo como familia. También la etapa del desarrollo de persona menor de edad, Jean Piaget, que fue un psicólogo y educador, describió las etapas por las personas menores de edad atraviesan a través de su vida y también ahí prácticamente él describe de que hay ciertas circunstancias que van a pasar en la vida de las personas que pueden generar ansiedad también por sí solas. También una observación conductual con respecto a cómo se comporta la persona menor de edad, qué hábitos tiene, ¿verdad? Y la información colateral que se pueda obtener, por ejemplo, de los centros educativos, por ejemplo, de los cuidadores, a nivel del sistema de salud, todo lo que es la epicrisis o la historia a nivel clínica que pueda tener esa persona para poder comprender su desarrollo. Cuando hablamos de la tipología, o sea, los tipos que podemos encontrar en la minoría de edad, o sea, en las personas menores de edad, vamos a encontrar que existe, por ejemplo, la ansiedad generalizada, que tiene que ver con un estado permanente o muy constante, como una sobreexaltación o sensaciones de miedo, etcétera, etcétera, que se mantiene mucho en el contexto de la vida. Tenemos también la ansiedad social, que se da mucho en la adolescencia, que está ligado al desempeño a nivel de la percepción de los demás, o sea, cómo los demás si me quieren, si no me quieren, si les caigo bien, si no les caigo bien, ¿verdad? Tenemos también la ansiedad por adaptación, y la ansiedad por adaptación consiste en que el chico o chica presenta una dificultad para poder adaptarse a circunstancias de su vida que son externas a sí mismo o a sí misma
y que genera que o el individuo se adapte de forma saludable o más bien se adapte de una forma que no es saludable y que presenta ansiedad también. Entonces es muy importante conocer que no siempre las personas menores de edad se van a poder adaptar a las circunstancias que sucedan, ¿verdad? Vamos a ver también que cuando hablamos de la ansiedad, también tenemos la ansiedad por desempeño, que esa se da más que todo en la constante preocupación que tienen los chicos y chicas de si las cosas las estaré haciendo bien, de que si me van a aprobar mis papás lo que yo estoy haciendo, si me quieren o no me quieren, si yo soy bueno o soy malo, ¿verdad? O sea, en su conducta, o sea, cómo se valora, por decirlo así. Tenemos las fobias específicas que ya tienen que ver con situaciones vividas, ¿verdad? Que donde la persona menor de edad pudo interpretar que su vida estaba en riesgo o que alguna situación podía estar sucediendo también. Y a nivel de los traumas, que ya eso es una vivencia de estrés agudo, ¿verdad? Donde ya hay una situación de percepción de maltrato, de violencia, de sensación de muerte, etcétera, etcétera, que pueda tener la persona menor de edad y que va a generar una sobreactivación de adrenalina constantemente y eso va a estar generando sintomatología física también en la persona. A nivel de las características que tienen los trastornos de ansiedad en las personas menores de edad, tenemos que es un estado similar al miedo, o sea, los niños, niñas y adolescentes que padecen o que tienen un trastorno de ansiedad o que tienen sintomatología ansiosa, hacen referencia constantemente a una identificación con el miedo o refieren tener miedo, ¿verdad? Pero no es miedo exactamente lo que tienen, sino que es una situación donde hay un malestar constante que hace que la persona menor de edad sienta esa sensación de que su vida puede estar en riesgo, de que algo malo va a pasar, porque recordemos que la ansiedad está ligada a cuestiones de anticipación, o sea, cuestiones del futuro, de que si algo malo va a suceder, de que si me van a dejar tirado, de que si no me van a querer, que si algo malo va a pasarle a alguna persona, etcétera, etcétera. También tenemos que ver entre las características lo que tiene que ver específicamente con los aspectos neuropsicológicos. ¿Cuáles aspectos neuropsicológicos? Bueno, aquí entra en juego cómo es la bioquímica de ese individuo a nivel de sus neurotransmisores. Entra en juego cómo es la fisionomía de lo que son las partes del cerebro que tienen diferentes sensaciones con el estado del ánimo, con la parte de lo que es las situaciones anticipatorias, ¿verdad? La que es la adrenalina, noradrenalina, cortisol, que se producen en lo que tiene que ver con el sistema simpático, que es un sistema del cerebro que tiene que ver con cuestiones de supervivencia, que constantemente una sobreactivación de este sistema puede generar ansiedad también. Y cuando hablamos de ansiedad, tenemos que entender que una de las características que tienen es que los síntomas no son atribuibles a efectos de alguna sustancia, o sea, de alguna droga, de alguna condición médica o de alguna enfermedad mental. O sea, de que ya cuando se hace la evaluación del niño, niña, adolescente, se confirma de que esa conducta ansiosa que tiene no responde a un consumo de una sustancia, a una enfermedad que pueda tener, ¿verdad? Alguna condición médica o a una enfermedad mental. O sea que no se puede explicar desde esos puntos, por decirlo así. Y entre los factores específicos que presenta la ansiedad en personas menores de edad, tenemos en que aparece más tempranamente es la ansiedad por separación. Eso es importante conocerlo. Siempre en los niños, niñas y adolescentes es esperable, porque es parte de su desarrollo, que exista una resistencia a separarse de lo que son las figuras significativas, como decir los hermanos, los papás, los abuelos, ¿verdad? Hay un llanto cuando la persona se retira, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por lo general suele darse como un proceso de supervivencia que está ligado a prevenir el abandono de un modelo muy instintivo, ¿verdad? De los primates también lo tienen. Pero en los niños se puede dar esa característica de que haya un miedo real o imaginario al abandono como tal. También vamos a ver que la ansiedad generalizada y la ansiedad social son más comunes en la adolescencia, ¿verdad? Por cuestiones que tienen que ver con hormonas, por cuestiones que tienen que ver con cambios en el estilo de vida, por la etapa del desarrollo, etcétera, etcétera. Va a ser esperable que los adolescentes presenten ansiedad generalizada y ansiedad social, que van a ser las más comunes. Por eso es muy común que los adolescentes por lo general expresan de que todo le da vergüenza,
que no quiere hacer las cosas porque luego la gente va a pensar que lo está haciendo mal, que qué van a decir de mí, etcétera, etcétera. Todo eso se explica desde la parte de la ansiedad social y de la ansiedad que tiene que ver con el desempeño como tal. Vamos a ver que las fobias específicas se ligan a situaciones vividas, ¿verdad? Por lo general, cuando un niño tiene una fobia, cuando hablamos de fobia es un miedo irracional, que es incapacitante, ¿verdad? Y que no tiene una causa que sea orgánica, sino que es una situación. Cuando hablamos de fobias, vamos a ver de que responden a situaciones vividas, ¿verdad? Cuesta mucho que se desarrolle una fobia por una cuestión que no le pasó al niño, ¿verdad? Por algo que le pasó a los demás. Porque pueden darse situaciones de rechazo, etcétera, etcétera, de ansiedad, de miedo, pero tal vez no como una fobia como tal. Y vamos a ver de que todos los problemas de ansiedad poseen componentes que son ambientales y componentes que son socioculturales. O sea, no podemos dejar de lado que el ambiente es parte del individuo y la cultura y la sociedad en la que se encuentra también va a generar problemas a nivel de la ansiedad. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la adolescencia, como la parte social, ¿verdad? De las imágenes, todo lo que tiene que ver con la parte de la sexualidad, la belleza, etcétera, etcétera. Todo eso es un componente sociocultural que tiene mucho que ver en este campo. Ok, un momentito. Ok, ¿qué opciones de respuesta tenemos o podemos hacer, ¿verdad? Para tranquilizar o para abordar a una persona menor de edad, niño, niña o adolescente, que está pasando por una situación de ansiedad? Bueno, primero que nada, la respiración es fundamental. O sea, tenemos que instarle al niño, niña o adolescente que respire. Y la respiración adecuada tiene 4 pasos. Primero es inhalar el aire, ¿verdad? Por la nariz, mantener el aire dentro de lo que es el diafragma y los pulmones, manteniendo el oxígeno ahí. Luego, exhalar el aire por la boca y posteriormente hacer una pausa de 3 o 4 segundos para volver a repetir el proceso. ¿Y cuánto se recomienda que pongamos a las personas menores de edad a respirar? Por lo menos 1 minuto como mínimo. ¿Por qué? Porque en este proceso de 1 minuto el cerebro y el corazón van a poder coordinarse bien en lo que es la sangre oxigenada y van a poder tranquilizarse. Porque el cerebro dispara adrenalina al corazón cuando interpreta que le falta oxígeno para que el corazón envíe sangre oxigenada al cerebro. Pero entonces cuando eso no se está dando, lo que pasa es que tenemos que respirar bien. La respiración es fundamental y tenemos que enfocarnos en la respiración porque la respiración es el primer paso para tranquilizar a una persona que está en un estado de ansiedad. También es importante ayudar a que la persona menor de edad focalice su atención en su persona o en algo que esté cercano a este. Algo que ayuda mucho, por ejemplo, es la parte sensorial. Digamos que toque lo que es el suelo, las plantas, cuando está ansioso, ¿verdad? Que se conecte con la naturaleza, que un por ejemplo, que haga actividades con lo que tiene que ver con la naturaleza. Y además de eso, ayuda mucho describir circunstancias o decoraciones o aspectos en el ambiente que puedan ser descritos. Por ejemplo, un cuadro. O sea, que centre la atención en el cuadro y empiece a describirlo. Bueno, ¿qué imagen tiene el cuadro? ¿De qué tamaño es? ¿Qué características tiene? Y esto para que la mente se concentre específicamente en ese punto y deje de andar divagando en pensamientos que pueden generar respuestas ansiosas. También es muy importante enseñarle a las personas menores de edad que la ansiedad es un estado mental y que no se va a morir de eso. ¿Por qué es importante este punto? Porque realmente una de las principales características que tiene la ansiedad es una sensación constante de catástrofe, de miedo, de que algo malo va a sucederme, que algo malo va a pasar de los demás. Entonces, cuando se le enseña a la persona menor de edad que la ansiedad es un estado mental y que no es una situación real que pueda afectarle en la parte física, por decirlo así, la persona menor de edad se tranquiliza, se calma, porque ya se siente más seguro, va a sentirse protegido, por ejemplo. Vamos a ver que algo que también es muy importante es enseñarle a reconocer los síntomas tanto físicos, emocionales y conductuales. ¿Cuáles son los síntomas físicos? Bueno, taquicardia,
falta de oxigenación, hiperventilación, ¿verdad? Que está ligada a la falta de oxigenación adecuada, sensaciones que tienen que ver con una sobreactivación en el corazón a nivel del ritmo, sensaciones de vacío en el estómago, sudoración, todo lo que tiene que ver con exceso de movimiento, ¿verdad? Y otras características físicas que aparecen también como colitis, gastritis, diarrea, vómitos, ¿verdad? Pueden aparecer también. A nivel emocional, que aquí aparece lo que tiene que ver con el manejo del estrés, con las cargas emocionales, con todo lo que tiene que ver con el miedo, ¿verdad? Todos los síntomas que a nivel emocional implica la parte de la ansiedad. Y a nivel de conducta, tenemos también, por ejemplo, las conductas ansiosas, como cuáles, como por ejemplo que come más, come menos, duerme más, duerme menos, presenta onicofagia, o sea, que se come las uñas o se come la piel de los dedos. También es importante ver las conductas, por ejemplo, que tienen que ver con inquietud, con problemas en lo que es el exceso de movimiento, ¿verdad? Y otros como tal. Y también es importante tener presente que el cariño y el amor calman. Eso es algo que en los niños ayuda muchísimo, ¿verdad? Yo creo que en los adultos también nos ayuda, pero en los niños es más mágico, por decirlo así, porque esa sensación de cariño, ese amor, ¿verdad? Que le podamos dar, esas muestras de cariño, van a hacer que los niños, niñas y adolescentes se sientan protegidos, se sientan que son amados, que son aceptados. Porque recuerden que uno de los tipos de ansiedad que existen es la ansiedad por separación, ¿verdad? O sea, si me van a abandonar, si ya no me quieren, si me van a dejar botado, etcétera, etcétera. Y eso puede generar que el niño, niña, adolescente se sienta mal también. Otro aspecto que ayuda mucho es la parte de la estimulación sensorial para conectar con el aquí y el ahora, que es lo que hablábamos ahora al inicio. Todo lo que tiene que ver con texturas, olores, ¿verdad? Por ejemplo, tocar los árboles, tocar las plantas, tocar la arena, ¿verdad? Usar, por ejemplo, objetos que pueda apretar, como bolsitas con arroz, que eso ayuda mucho, todo lo que tiene que ver con esas bolitas antiestrés, ¿verdad? Los muñecos para pegarles, los famosos porfiados, ¿verdad? Que ayuda mucho a sacar esa energía también. Y todo eso le va a ayudar a nivel sensorial, ¿verdad? A poder conectarse con el aquí y el ahora. Recordemos que la ansiedad está ligada a cuestiones anticipatorias, o sea, pensamientos de qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar mañana, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi papá, con mi mamá, qué va a pasar con todo el mundo. Entonces, la ansiedad, por lo general, está ligada a cuestiones del futuro que no han sucedido. Entonces, cuando los conectamos con el aquí y el ahora, pues las cosas cambian, ¿verdad? Porque ya el niño, niña, adolescente empieza a ubicar su mente, su realidad en el momento inmediato y no en el pasado ni en el futuro. ¿Ok? Otra cosa que sirve mucho es la utilización a nivel del arte, la parte artística como tal. Eso ayuda en lo que es la regulación de las emociones, ¿verdad? Que eso tiene una carga emocional sumamente grande. Los niños son artistas por naturaleza. Vean que los niños, que nadie les enseñe, ellos ya saben bailar, saben pintar, saben descubrir las cosas, porque los niños, igual que todos los seres humanos, somos artistas por naturaleza. La expresión es parte de nuestra naturaleza. Entonces, el arte ayuda muchísimo a lo que es canalizar esas emociones, a expresar. Algo que ayuda mucho para lo que es los miedos, por ejemplo, es que el niño pinte su miedo, que le dé una forma, o sea, que le haga un cuerpo al miedo, o sea, que le dé una cara, por decirlo así, para que ese miedo, al ya tenerlo identificado, pues sea más fácil para ese niño poder contextualizarlo e interiorizarlo de la parte más lógica, porque ya no va a estar solamente de la parte emocional, sino que también se va a poder abordar desde la parte de la razón. Entonces eso es muy importante también. Vamos a también reforzarle muy constantemente al niño, niña o adolescente que es querido, que es amado, que no se le va a abandonar, que es parte de una familia, que es parte de una sociedad. Siempre, aunque, y eso es un problema que sucede mucho con los adolescentes más que todo. A veces los papás piensan que su hijo sabe que ellos lo quieren. A veces los papás piensan, ¿verdad?, y que su hija ya sabe que ella es importante o que es importante su hijo, pero el problema es que los adolescentes no siempre lo saben. Entonces tenemos que dejárselos claro constantemente.
aunque no quieran nuestras muestras de cariño, aunque les moleste el amor que se le pueda dar, lo que sea, el cariño nunca está de más. Tenemos que enseñarles a los niños, niñas y adolescentes a también a dar y recibir afecto, que eso es muy importante y es una de las habilidades que se ha perdido a nivel de la convivencia con las otras personas, aparte del afecto también. Y ahora con esto de la pandemia se vino a afectar más todavía esa expresión y tenemos que saber enfocarlo con los adolescentes porque el afecto es necesario, o sea, para el crecimiento, para lo que es la plasticidad cerebral, para lo que es el aprendizaje, toda la parte emocional y afectiva en los niños, niñas y adolescentes es muy, muy importante. ¿Ok? Otra cosa que ayuda mucho es hablar y escucharse, eso es muy importante, sin juzgar. ¿Por qué tenemos que aprender a escuchar sin juzgar? Porque cuando yo juzgo, yo estoy poniendo una condena. O sea, yo estoy diciendo que algo es bueno, que algo es malo, que algo debió ser diferente. Estoy haciendo una crítica, pero no estoy generando una solución. Muchas veces eso es algo que no sucede, ¿verdad? En buena teoría, cuando nosotros somos críticos, ¿verdad? Tenemos que identificar el problema, pero también dar una solución a ese problema. Porque si no le damos una solución al problema, somos criticones, ¿verdad? Que eso es diferente. Entonces, cuando trabajemos más que todo con adolescentes, tenemos que darle la sensación de que están siendo aceptados tal y como son, porque en el momento que el adolescente, más que todo, se siente juzgado o que lo están evaluando, pues se cierra, ¿verdad? Se pierde esa comunicación y eso es algo que cuando se pierde ese clic, ¿verdad? Con el adolescente, cuesta mucho que haya una comunicación, una confianza y que ponga de su parte para lo que es acatar indicaciones, por ejemplo. También es muy importante o ayuda mucho realizar juegos de roles y modelado para prepararlo a situaciones futuras. Por ejemplo, si tienen que ir donde el odontólogo, si tienen que hacerle un procedimiento médico, si tienen que exponer, si tienen que hablar en público, si tienen que hacer algo que le pueda generar ansiedad o que ya le está generando ansiedad, algo que ayuda mucho es que previamente se haga un juego donde la persona menor de edad pueda exponer o realizar lo que tanto le teme. Y eso le va a ayudar a poder hacer una reestructuración cognitiva de los pensamientos que tiene con respecto a eso. Y se le va a reforzar porque así se le va a estar diciendo constantemente, ves que sí puedes hacerlo, ves que sí tienes la capacidad, ves que sí puedes hacer X, Y, Z. Entonces es muy importante siempre fomentarle y la independencia y sobre todo estar reforzando. Y esos juegos de roles, ¿verdad? O esas situaciones anticipatorias pueden servir mucho para preparar a las personas menores de edad para situaciones que puedan generar ansiedad. Y también es muy importante realizar actividades en familia donde se propicie la vinculación emocional y el cariño. Algo de lo que más se ha perdido es la interacción en la familia. De hecho, que ahora se puede ver de que todo el mundo come separado, o sea, unos comen por la mesa, otros comen en el tele, otros comen allá en el cuarto, ¿verdad? Cuando eso no debería ser así. Algo que yo admiro mucho del pueblo peruano, por ejemplo, es esa importancia tan fuerte que le dan a compartir la comida, a lo que es la parte emocional, porque para ellos el comer es más allá de un acto meramente de ingerir alimentos, sino que es algo de familia, algo de cariño, de amor, ¿verdad? Entonces tenemos que retomar esa costumbre que también en Costa Rica se daba, de ese compartir con la comida, con el estar juntos, ¿verdad? Aunque sean las horas de las comidas, porque realmente se ha perdido mucho, ¿verdad? O sea, los niños, niñas y adolescentes, hoy por hoy, de las cosas que más reclaman, por ejemplo, que yo lo veo en mi trabajo, que más reclaman, es que los papás no les dedican tiempo, o sea, que no hacen actividades juntos, ¿verdad? Y algo que les voy a decir con total sinceridad es que los niños, niñas y adolescentes posiblemente no van a recordar muchas cosas de ustedes cuando estén grandes, ¿verdad? Cosas que pasaron con los adultos, pero sí van a recordar cómo se sintieron con los adultos, o sea, se van a recordar cómo el abuelo, el tío, el primo, el amigo, esa persona lo hizo sentir para bien o para mal, eso sí se va a recordar. Entonces es importante que tengamos presente que para los niños, niñas y adolescentes la parte emocional es de alta, alta importancia. Y para concluir la parte de la ansiedad, aquí vemos lo que tiene que ver con a nivel terapéutico, lo que se puede hacer con un chico, niño, niño adolescente que tiene un problema de ansiedad.
Bueno, vamos a ver que a nivel terapéutico se realiza un proceso de psicoeducación con la persona menor de edad, con los padres, otros encargados para explicar los aspectos neuropsicológicos, ambientales, sociales que pueden causar la sintomatología ansiosa, que es lo que hablábamos ahora, todo lo del ambiente, la parte del cerebro, etcétera, etcétera. También se utiliza la terapia cognitiva conductual, que es un enfoque bastante eficaz para realizar la reestructuración cognitiva, o sea, cambio de pensamiento, y modelado en habilidades de afrontamiento, o sea, cómo el niño, niña, adolescente va a hacerle frente, por decirlo así, a lo que está sucediendo desde las emociones que posee y desde el enfoque de la resolución del problema. Además de lo que son las habilidades de solución de los conflictos, ¿verdad? Que son un tipo de habilidades que se tienen que aprender, porque es un arte, o sea, la comunicación, el negociar, el resolver no es tan sencillo, o sea, hay que tener ciertas habilidades. También se utilizan técnicas lúdicas, o sea, técnicas que están hechas con el juego, técnicas artísticas, técnicas expresivas y otras que permitan la expresión de las emociones y propicien el modelo de solución de los conflictos y los problemas. Y también es importante, se debe valorar si es necesario un abordaje desde psiquiatría, ya sea con medicamentos, por ejemplo, receptores serotoninérgicos, ¿verdad? Tricíclicos, ansiolíticos u otros medicamentos que puedan ser necesarios, ¿verdad? Eso ya tiene que determinarlo un psiquiatra y según el abordaje que se haga de la parte clínica también. Ok, eso era la parte de lo que tiene que ver con la ansiedad, ¿verdad? Y ahora con el tema de la depresión, para ya ir a la parte de las preguntas, vamos a entender de que el nombre correcto de la depresión es trastorno del estado del ánimo. Ese es el nombre que se utiliza en lo que es la medicina, en la parte de la salud. Pero el nombre genérico es depresión, por decirlo así, ¿verdad? O el nombre que todos conocemos. Vamos a ver a nivel de la epidemiología, o sea, los casos que se dan, la incidencia. Dice que 1 de cada 8 niños, niñas o adolescentes van a sufrir depresión o problemas en el estado del ánimo siendo niños, niñas o adolescentes, o sea, antes de los 18 años. Vamos a ver que afectan al 1% de los preescolares, o sea, 4 o 5 años aproximadamente, al 2% de los escolares, o sea, ya en etapa desde el kinder hasta lo que es sexto año de la escuela, y cerca del 10% de los adolescentes, o sea, ya mayores de 12, 13 años, cuando ya están en el colegio, por decirlo así. Vamos a ver que el 75% de los niños, niñas y adolescentes que sufren de depresión pueden sufrir de ansiedad, ¿verdad? Eso es algo que a nivel de la parte de la comorbilidad puede darse que una persona tenga sintomatología depresiva y que también tenga sintomatología ansiosa. Eso sí puede darse también, porque son dos aspectos diferentes, ¿verdad? Vamos a ver a nivel del diagnóstico, igual que en la ansiedad, se utiliza la entrevista a las personas menores de edad y los padres, se utiliza también la anamnesis o la historia clínica, se utiliza la historia familiar y la cosmovisión que tienen ellos con respecto a la depresión, o sea, qué piensan ellos. Hay familias que dicen que la depresión es una enfermedad genética, otros dicen que es una aprendida, otros dicen que es una cuestión de demonios, otros dicen que es una cuestión a nivel familiar. O sea, cada familia tiene su propia explicación, por decirlo así, de lo que pasa a nivel de las enfermedades o a nivel de diversas situaciones. También es importante ver si lo que está sucediendo corresponde o no corresponde a una etapa del desarrollo, que puede ser también que suceda. Por ejemplo, en la ansiedad, en la adolescencia, como decíamos ahora, es esperable que tengan ansiedad, pero también es esperable que tengan sintomatología depresiva por cuestiones hormonales, por cuestiones sociales y otros aspectos que también vamos a mencionar ahorita. Se utiliza la observación conductual y la información colateral que nos puedan dar. ¿Qué tipología es la más común o la que más se da en los niños, niñas y adolescentes? Bueno, tenemos la depresión mayor, ¿verdad? Que ya es un estado constante, muchísimo más presente, de tristeza, ¿verdad? De conductas que van ligadas al aislamiento, que van ligadas a cuestiones más de su estado del ánimo negativo. Tenemos lo que es la depresión reactiva o situacional, que esa es cuando sucede algo que es externo al niño, niña o adolescente, que genera que se ponga triste o que tenga depresión, ¿verdad? Ahí puede, por ejemplo, darse lo que tiene que ver con los duelos, por ejemplo, ¿verdad? O ciertos problemas para adaptarse a ciertas circunstancias.
También la bipolaridad, que existe la bipolaridad también en niños, niñas y adolescentes, y puede responder a cuestiones neuroquímicas, a cuestiones genéticas, puede responder a cuestiones perinatales también, ¿verdad? O sea, hay diversos aspectos que pueden llevar a que una persona nazca y desarrolle la bipolaridad como tal. Y también por la predisposición genética. Hay estudios que han demostrado que la depresión y los problemas en el estado del ánimo se pueden heredar y que inclusive no se curan, ¿verdad? Que eso es algo que vemos en las características que existen. Por ejemplo, una de las características principales, como decía, es que no se cura, es latente. ¿Qué significa eso? Que una persona que tiene un diagnóstico de depresión, muy posiblemente en algunos momentos de su vida, puede ser que presente nuevamente lo que es un trastorno del estado del ánimo. Eso significa que no necesariamente se va a curar, sino que lo que pasa es que, como por decirlo de alguna otra forma, se duerme, ¿verdad? O se queda ahí, queditito, hasta que pasa algo que lo vuelve a reactivar. ¿Qué características presenta la depresión en niños, niñas y adolescentes? Bueno, presentan síntomas o emociones como lo que son el miedo, el enojo y la desesperanza. La desesperanza consiste en pensamientos como que el futuro no vale la pena, que todo va a seguir siendo igual de malo, que las cosas van a seguir siendo malas, que las cosas no van a cambiar, etcétera, etcétera. Eso es la desesperanza. Los aspectos neuropsicológicos, porque la depresión tiene que ver con varios neuroquímicos, ¿verdad? Con endorfina, serotonina, dopamina, acetilcolina y otros neuroquímicos que son importantes que conozcamos también, que eso va a generar siempre respuestas neuroquímicas. Es importante este abordaje neuroquímico porque la depresión no se cura simplemente con cambiando el pensamiento, o sea, no. Hay cuestiones a nivel de estructura del cerebro que van a hacer que la depresión se mantenga o que disminuya o más bien se vuelva peor también, ¿verdad? Y también vemos de que ocupa un tratamiento interdisciplinario, o sea, se ocupa un psiquiatra, se ocupa un psicólogo, se ocupa incluso a veces un terapeuta ocupacional, ¿verdad? Incluso a nivel a la parte espiritual, también la parte espiritual es muy importante en lo que tiene que ver con la esperanza, la motivación, tener un deseo a futuro, una meta, una visión, ¿verdad? Y no estamos hablando de religión, estamos hablando de la parte espiritual, o sea, cómo yo percibo la existencia del universo, cómo yo percibo a los demás, cómo yo percibo si creo que existe un ser superior o no, etcétera, etcétera. Todo eso ayuda a tener también una tranquilidad o ayuda a que la persona se sienta bien. Y entre los factores específicos, bueno, vemos que los problemas en el estado del ánimo se presentan con conductas disruptivas y no tanto con llanto. ¿Qué son conductas disruptivas? Bueno, pelear, tirar cosas, morder, decir malas palabras, ¿verdad? Tener ciertos problemas. En los niños, niñas y adolescentes, cuando se dan este tipo de conductas, en vez de ser mala crianza, que muchas veces dicen, responde más a una cuestión de tristeza, de ansiedad o incluso hasta de la misma depresión, ¿verdad? Entonces, siempre detrás de una mala conducta de un niño, niña, adolescente, siempre hay un problema en el estado del ánimo, por lo general, ¿verdad? Que se siente abandonado, se siente poco querido. Por darles un ejemplo, yo tengo ahorita un caso de un chico de 11 años que él entra a nuestra oficina local porque a la 2 de la mañana él siempre andaba caminando ahí en la calle, solo, ¿verdad? Pues resulta que los papás tienen problemas de consumo de sustancias, han sido negligentes, hay una carencia afectiva muy marcada, problemas familiares. La cosa es que este niño es un niño que es completa y totalmente malcriado, por decirlo con las palabras que utilizan los adultos, ¿verdad? Y el niño, ya cuando se empieza a hacer el abordaje y todo, se denota mucho que el niño lo que tiene es falta de amor. O sea, él, la mamá no lo abraza, no le da cariño, pelea con el papá, pelea con el abuelo, pelea con todo el mundo. Es una dinámica familiar muy pesada, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, el mensaje final que este niño da en el abordaje es que él quiere que la atención que a él le dan no sea siempre negativa, o sea, que no sea de gritar, de tratarlo mal, sino que sea una atención más vinculativa, o sea, de qué pasa en mi vida, qué pasa, mi amor, qué es lo que, por qué te comportas así, sino, y porque él reclama mucho de que siempre ha sido violencia, ¿verdad? O sea, y entonces, cuando un niño, niña, adolescente presenta este tipo de conductas, ¿verdad? Si leemos entre líneas,
puede ser más bien que haya una necesidad afectiva, o sea, una carencia emocional. Entonces, es importante que también veamos eso, ese aspecto. Vamos a ver que entre los 9 y los 12 años se presenta mucho o la depresión con deseos de huir de casa o evitar lo que genera malestar. O sea, entre esas edades, cuando hay problemas del estado del ánimo, es muy común que los niños, niñas, adolescentes piensen en abandonar la familia, en huir de la casa, ¿verdad? Porque eso es una cuestión de la etapa de desarrollo que se encuentran también. Vamos a ver que la capacidad de regulación emocional básica, o sea, para comprender las emociones y medio regularlas, se desarrolla entre los 10 y los 12 años aproximadamente. Obviamente es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Antes de eso, todas las emociones son catastróficas en el sentido de que no se regulan con tanta facilidad y se sienten mucho, ¿verdad? Por eso es que los niños son como tan felices o cuando se enojan tanto, ¿verdad? O sea, tienden como a estar como en esos límites, por decirlo así, porque no hay una regulación. Pero ya después de los 10, 11, 12 años, ya empieza a tener una regulación de la propia emoción. Y entre los 12 y los 17 años se presentan más en problemas en el apetito, en el sueño, aparece la famosa rebeldía, el consumo de sustancias, que pueden ser sustancias legales o ilegales, desesperanza, y pueden existir conductas de autolesión como el famoso cutting, ¿verdad? El hacerse cortaduras con navajas o hacerse cortes aquí en las muñecas o en los muslos, que son las partes más comunes, o la parte de la autoeliminación, que ya tiene que ver con deseos de suicidio y eliminar la propia vida, ¿verdad? Por decirlo así también. ¿Qué opciones o qué respuestas podemos darle desde nosotros como adultos a una persona menor de edad que se encuentra con un problema en el estado del ánimo? Bueno, primero es importante identificar entre la tristeza como una emoción y la depresión como una enfermedad. O sea, tenemos que enseñarle al niño, niña, adolescente que va a ser normal que nos enojemos, que va a ser normal que nos sintamos tristes, que es válido sentirse mal, que es válido sentirse triste, que no está mal sentir mal, o sea, eso es algo que tenemos que tener muy presente, y lo digo así porque a veces nos enseñan que tenemos que huir del malestar, o sea, que tenemos que evitar a toda costa el estar mal, y eso es algo que el simple hecho de querer evitar el estar mal ya nos va a generar ansiedad. ¿Por qué? Porque constantemente vamos a estar pensando en que nos va a pasar algo malo y que tenemos que evitarlo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que enseñarle a los niños, niñas y adolescentes que existe la tristeza como una emoción, ¿verdad? Que yo me puedo sentir triste por lo que sea, pero eso no significa que yo tenga una enfermedad llamada depresión. O sea, tenemos que enseñarles esa diferencia, que es muy importante, porque si no vamos a escuchar a los chiquillos diciendo, ah, es que soy deprimido, ¿verdad? O esto está, o sea, y todo el mundo ahí autodiagnosticándose y toda la cosa, con depresiones y con bipolaridad y con ansiedad y todo. Entonces es muy importante que tengamos presente eso, ¿verdad? Hay cambios de humor, por ejemplo, que son esperables también en los niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver que en la primera instancia debe realizarse una valoración médica y física. Eso es importante. ¿Por qué? Porque hay aspectos neuropsicológicos, aspectos que tienen que ver con hormonas, por ejemplo, que pueden causar que los niños, niñas y adolescentes presenten problemas en el estado del ánimo, en el apetito, en el sueño y en otras áreas también. También es importante tener presente que la vida involucra sufrimiento y que se debe desarrollar tolerancia. Una de las cosas que se ha perdido mucho hoy en día en los niños, niñas y adolescentes es la capacidad de tolerar y esperar. Antes uno tenía que esperarse un montón de tiempo para escuchar algo, para ver una serie, para lo que sea. Ahora los niños, niñas y adolescentes tienen tanta cosa a su alcance, todo lo tienen ahí, que todo lo tienen ya, que no saben esperar. Y eso es un problema, porque imagínense cómo van a ser las generaciones de estos chicos cuando tengan 40, 50 años, 30 años, por ejemplo. Van a ser generaciones donde todo el mundo va a estar a la defensiva, peleándose, estresados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no van a tener las habilidades para poder tolerar. Y algo que yo les recomiendo mucho a los papás siempre es enséñenle a su hijo a desarrollar tolerancia ante la frustración. ¿Y cómo se desarrolla eso? Diciendo una palabra mágica, no.
Y eso es importante que lo usemos, porque el querer darle siempre todo a los niños, niñas y adolescentes más bien es contraproducente. Entonces, un profesor mío en la universidad, es uno de los mejores conductistas de Costa Rica, que se llama Carlos Araya, él decía de que a un niño por cada 3 cosas que pida o que solicite, a esas 3 hay que decirle no a 2. ¿Por qué? Porque el niño va a aprender de que no todo lo va a tener, de que tiene que esperarse, de que las cosas no son cuando él lo dice, por ejemplo, que tiene que tener tolerancia al enojo, a la frustración, etcétera, etcétera. Entonces, más bien es malo estarle dando siempre a los chicos las cosas que ellos quieren. Tenemos que enseñarles a que no todos lo van a tener, porque si les enseñamos a que todos lo pueden tener, cuando no lo tengan, van a tener problemas en el estado del ánimo, van a incluso hasta cometer conductas que no son adecuadas, ¿verdad? A nivel delictivo, por ejemplo. Vamos a ver que también ayuda a fomentar y el desarrollo de lo que son los hábitos de vida saludables en el nivel familiar, ¿verdad? Lo que es la buena alimentación, el buen sueño, el ejercicio, todo lo que es compartir, todo lo que es la parte de la salud mental, la higiene, ¿verdad? Todos esos hábitos de vida saludable son importantes porque inclusive, por ejemplo, el Ministerio de Salud en la Política Nacional de Salud Mental ahí habla de que, por ejemplo, hay muchas investigaciones que demuestran de que el ambiente, o sea, el ornato, cómo se ve el parque, cómo se ve la calle, cómo se ve si hay basura, si no hay basura, todas esas cosas intervienen o influyen en aspectos como la autoestima, por ejemplo. Si yo vivo en un lugar limpio, no es lo mismo que vivir en un lugar sucio. Si yo vivo en un lugar donde hay mucho ruido, no es lo mismo que vivir en un lugar donde hay poco ruido y es tranquilo. Entonces, el ambiente siempre va a determinar mucho, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esa importancia, ¿verdad? O sea, enseñarle a los chicos los hábitos de vida de su ambiente, en la parte saludable. También es importante tener adherencia al tratamiento en caso de que exista una medicación. Hay medicamentos tricíclicos, ¿verdad? Como la fluoxetina y otros que por lo general se utilizan en la parte de la depresión, que tenemos que comprender de que los tricíclicos y, por ejemplo, los reguladores de la serotonina, por ejemplo, pueden durar de 2 a 6 meses para empezar a hacer efecto, ¿verdad? Y que por lo general van a tener un efecto secundario, porque todo medicamento tiene un efecto secundario, pero que dependiendo del caso puede ser necesario también el medicamento, porque no todo se puede manejar simplemente desde el pensamiento. O sea, hay cosas que son neuroquímicas y que vamos a ocupar una intervención a nivel de un medicamento. Vamos a ver también propiciar la expresión emocional, la empatía y la resiliencia familiar. La expresión emocional es hablemos de lo que sentimos, comuniquémoslo, ¿verdad? Si tenemos miedo, si tenemos enojos. La empatía, que es enseñarle a los niños, niñas y adolescentes a ponerse en el zapato de los demás, o sea, cómo se pueden estar sintiendo, qué puede estar pasando, etcétera, etcétera. Y la resiliencia familiar, que es muy importante, y aquí es donde los adultos tienen que ponerse las pilas, como dice uno, porque el ejemplo que los niños obtengan del adulto va a ser determinante, o sea, cómo reacciona el adulto ante una circunstancia de crisis, de emergencia, de problema, de dificultad, le va a enseñar al niño, niña, adolescente un modelo de respuesta que no siempre es el correcto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, o sea, y siempre enseñarle a los niños, niñas y adolescentes que podemos aprender del dolor. Yo siempre les digo a la gente con la que trabajo que después del caos siempre viene un renacimiento, o sea, después de la crisis siempre surgen cosas maravillosas también que nos pueden hacer mejores personas y mejor familia también. También es importante propiciar ambientes que sean libres de ruido, libres de violencia y de otros estresores, porque el estrés está ligado también a lo que tiene que ver con el estado del ánimo, ¿verdad? ¿Cómo percibo yo? ¿Cómo me hace sentir esa circunstancia del estrés? También es importante fomentar la aceptación incondicional de la propia vida y de las circunstancias. ¿Qué significa eso? Ya, que tengo que aceptar que tal vez no soy multimillonario, por darles un ejemplo. Hay gente que sufre porque no tiene dinero, hay gente que sufre porque no tiene el carro que quiere, la casa que quiere, no sé, ¿verdad? Hay sufrimientos de sufrimientos. Entonces debemos enseñarle a los niños, niñas y adolescentes que las cosas son como son y que de nada sirve estarse lamentando por lo que no tienen, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, ¿verdad? La aceptación del el estilo de vida que se tiene o de las capacidades que le pueden ofrecer los papás también, porque a veces se da mucho que los niños, niñas y adolescentes comparan su vida con la vida de otras personas, de otros niños, y eso genera también conflicto a nivel familiar, por ejemplo.
es importante que también identifiquemos o le enseñemos a ellos a identificar qué cosas sí dependen de ellos y qué cosas no dependen de ellos. Por ejemplo, hay niños, niñas y adolescentes que se apropian de los problemas de los adultos y quieren resolverlos, ¿verdad? O sienten que tienen la obligación de estar ahí, de resolver, de solucionar, y eso no es así, porque tenemos que enseñarle a los niños, niñas y adolescentes que cada quien es dueño de su vida y que por más que le duela, por más que le incomode, los adultos son como son, la gente es como es y la gente cambia en el momento que quiera cambiar, o la gente va a hacer las cosas en el momento que quiera hacerlas, no cuando uno quiera que sea. Entonces, eso es por darles un ejemplo en ese aspecto, ¿verdad? Porque no siempre va a ser como esto, van a hacer muchas cosas más. Tenemos que enseñarles que no todo depende de ellos, que hay cosas que no dependen de uno, que dependen de otras personas, que dependen de las circunstancias, que dependen de la vida, que dependen de Dios, del universo, de quien sea que queramos verlo, que no dependen de uno. Eso es muy importante que quede claro también. Y también ayuda mucho trabajar el pensamiento racional y la operacionalización de la conducta. ¿Qué es el pensamiento racional? Bueno, ok, dejemos de sentir tanto y vayamos analizando las emociones. Ok, ¿en qué me ayuda a sentirme de esta forma? ¿Qué soluciones me da esto? ¿Me ayuda en algo? ¿Me genera algún tipo de situación positiva? O sea, ¿qué conductas puedo hacer yo para sentirme mejor? Eso es la operacionalización de la conducta. O sea, analizar la conducta. O sea, esto que está pasando, qué me está generando, qué cambios de conducta me da, qué cosas me generan, qué cosas genera a nivel familiar, cómo lo puedo cambiar, qué consecuencias me genera, cuándo se presenta, bajo qué circunstancias se presenta. Todo eso es importante identificarlo porque nos va a permitir poder abordar mejor la circunstancia porque ya vamos a tener identificada el problema como tal. También, en la medida de lo posible, establecer horarios para realizar tareas no deseadas, deseadas y pendientes, ¿verdad? Eso es importante porque los niños, niñas y adolescentes ocupan tener un horario para todo, para desayunar, para levantarse, para bañarse, para estudiar, para hacer las tareas, para jugar, para compartir con los demás. O sea, la disciplina es importante. Y eso es algo que, por ejemplo, muchas culturas a nivel asiático, por ejemplo, el pueblo japonés, en otros países también se da, que la disciplina es de alta importancia, se le da mucha, mucha importancia a la parte de la disciplina que puedan tener los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque un cerebro que cuenta con hábitos, que cuenta con horarios, que cuenta con esos factores de disciplina, va a ser más fácil que se adapte a diferentes circunstancias, que sea más productivo y además que sea más resolutivo, o sea, que tenga una mejor resolución de los problemas también. Y también algo que ayuda mucho es aprender técnicas de imaginación, ¿verdad? Técnicas de relajación y otras que se puedan implementar juntos, ¿verdad? Técnicas de respiración, técnicas de arte terapia, o sea, todo lo que son técnicas en general para poder sentirnos mejor, se pueden aprender a nivel familiar también. Y para concluir, a nivel terapéutico, el tratamiento de los estados del ánimo, los problemas del estado del ánimo en niños y adolescentes, bueno, primero se realiza una psicoeducación, igual, el proceso de psicoeducación siempre está presente, o sea, hay que enseñarle a los niños, a los adultos también, cómo funcionan los aspectos neuropsicológicos, ambientales, los aspectos sociales también. La terapia cognitiva conductual ayuda mucho en lo que es la reestructuración del pensamiento, la educación y la expresión y la regulación de las propias emociones, ¿verdad? Porque eso es todo un protocolo, un proceso, o sea, un procedimiento, o sea, no es algo como que se aplica y se aprende en una sola sesión, o sea, el manejar las emociones, todo eso lleva su tiempo, o sea, es todo un proceso de entrenamiento. Vamos a ver que también existe un modelado en habilidades de afrontamiento que van enfocadas desde las propias emociones y desde el propio problema, o sea, cómo yo lo resuelvo desde lo que yo tengo, ¿verdad? Y también habilidades de solución de los conflictos, autoestima y otros. ¿Por qué autoestima? Porque siempre que hay un problema en el estado del ánimo, por lo general la autoestima se va a ver afectada. La persona va a tener una percepción negativa de sí mismo, va a achacarse cosas que tal vez no son propias de sí, pero las va a asumir como algo propio. Entonces eso es importante tenerlo presente. El programa suele ir enfocado a la identificación de aspectos cognitivos, o sea, a nivel del pensamiento, que están ligados a respuestas emocionales y conductuales, o sea, identificar qué pienso,
que me genera ese pensamiento a nivel de mis emociones y a nivel de mis conductas. ¿Por qué? Porque lo que yo pienso va a generar lo que yo siento y lo que yo siento va a generar lo que yo hago en ese orden, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer qué pienso, qué siento y qué hago. Además de un enfoque que también es neuropsicológico, porque a diferencia de la ansiedad, la depresión es un aspecto casi que el 100% neuropsicológico, porque entra en juego cuestiones estructurales, cuestiones químicas, cuestiones de aprendizaje, cuestiones de varios aspectos más que van a intervenir y van a interferir en lo que es la adecuada respuesta del estado del ánimo. Y depende del caso, suele ser necesario un abordaje con ansiolíticos, con reguladores serotoninérgicos, con tricíclicos y otros medicamentos como tal. Entonces, con eso concluiríamos lo que es la parte de la presentación a nivel como tal, ¿verdad? De lo que se tiene. Y ya sería en este momento que podamos ya generar el espacio de las preguntas con los compañeros. Bueno, muy bien. Entonces, muchísimas gracias, don Alexis. Sería de ver si algunas personas quieren, bien sea escribir la pregunta o también podrían levantar la mano y hacer la pregunta directamente a don Alexis. Mientras de repente por ahí llegan las preguntas. Vamos a ver. Creo que alguien... No. Ok. Yo sí le tengo una pregunta, pero después de Jessica Cerdas. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por el espacio y al colega Alexis por todo el aprendizaje que me dio el día de hoy. Yo tenía varias consultas relacionadas. Primero, saber, igualmente para todos los demás que estén acá, hoy si conocen estrategias para la respiración más lúdicas, ¿verdad? Yo he escuchado como que hacer el globito, ¿verdad? Y estas cosas, entonces me encantaría si ahí en el chat, e igualmente Alexis, si conocen esas estrategias más lúdicas para ayudarles a hacer la respiración. Eso es lo primero. La segunda tiene que ver con la ansiedad y estos signos, ¿verdad? O señales o indicadores más conductuales como el tema de las uñas, ¿verdad? Como lo conocen afuera, el comerse las uñas. ¿Qué diferencia hay de que ya sea un hábito en la persona y no siempre ansiedad? Porque hay personas que duran años, ¿verdad? Comiéndose las uñas o mordiéndose los labios por años, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que tienen años de tener ansiedad o que esto se convierte en un hábito? Y la última ya, para no abusarme, tiene que ver con la valoración médica. Esto es ideal, pero, ¿verdad? Uno manda una referencia a la clínica, a Device, y lo que el médico hace es pues, que le diga cuáles son los síntomas, si usted tiene ansiedad, siga con su terapeuta, ¿verdad? No hay esta valoración médica física, ¿verdad? Yo he tenido casos con temblores que hemos trabajado con un tema de ansiedad y no, porque sucede incluso cuando no hay, ¿verdad? Una situación que, o sea, está durmiendo, ¿verdad? Y hemos tenido que ser súper tajantes con el médico, decir, ya, hágale en la valoración, ¿verdad? Hágale en examen. Entonces, eso es como algo ideal, pero es un mito. Pero entonces ahí le dejo a Alexis el tema de las uñas, hábitos y esto de la valoración. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias para contestarte. Bueno, con respecto a lo de las técnicas lúdicas, sí hay bastante, digamos, técnicas que se pueden utilizar. La del globo, ¿verdad? Que uno le enseña al niño, incluso uno puede hacer la parte corporal, ¿verdad? A nivel de lo que es inflar, enseñarle a ellos inflar la parte del diafragma, ¿verdad? Incluso hay un juego que también yo utilizo, que me gusta mucho, que es el de los sapos brinca-brinca, ¿verdad? Que uno le enseña al niño que uno brinca y cuando uno cae, uno inhala, mantiene el aire y cuando uno salta, bota el aire, ¿verdad? Entonces, donde cae, inhala y donde brinca, exhala, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, ayuda mucho. Otra cosa que también ayuda es lo que tiene que ver, ayudarle al niño, por ejemplo, a liberar con el grito o un grito sano. Es que la gente tiene el grito, lo tiene estigmatizado.
Y cuando hablamos de un grito sano es, por ejemplo, ponerse una almohada en la cara y gritar, ¿verdad? Porque a veces ocupamos también sacar. Y siempre cuando yo le digo a los chicos que después de gritar o sacar eso que sienten, les ayuda mucho respirar 3 veces como mínimo, ¿verdad? Y yo siempre trato de enseñarles los pautas en la respiración. Otros que ayudan mucho es hacer burbujas, que eso es algo que a los niños les gusta mucho, ¿verdad? El tener un burbujero, estar constantemente soplando, ¿verdad? Eso también les va a ayudar a lo que tiene que ver con la parte de la respiración y además de que genera, ya, y que los niños se relajen, ¿verdad? Porque las burbujas suelen ser muy terapéuticas en ese sentido. Claro, y una Eh, distracción cognitiva además. Claro, completamente, ya se va a algo bonito, porque también recordemos que los niños son hedonistas, ¿verdad? Les gusta mucho lo que es la diversión, lo que es la parte bonita, y cuando logramos desviar el pensamiento de eso que me está generando el malestar hacia algo que me genera algo positivo, pues va a ser, la respuesta va a ser más adaptativa, ¿verdad? En ese sentido. Igual hay varias técnicas ahí que incluso yo podría buscarle ahí y las comparto después con la compañeros de aquí de la SOCA para que sea más fácil. Pero sí, digamos, hay varias opciones que tienen que ver mucho con la imaginación, ¿verdad? Con jugar de que uno es un animalito, de lo que es inflar, ¿verdad? El hacer incluso pequeñas historias, ¿verdad? O el representar los ruidos, ¿verdad? Y el viento sonaba, ¿verdad? Entonces uno empieza hacer sonidos también, ¿verdad? Entonces los niños empiezan y se ponen así, la atención se la ponen a uno, ¿verdad? Y allá a lo lejos se escuchaba tal animal, entonces ya el niño empieza, ¿verdad? Se ríen y todo eso. Entonces las cosquillas también es algo que obviamente con medida y con el permiso de la persona menor de edad y obviamente con la presencia ojalá de un adulto para que no se pueda malinterpretar, poder también generar un espacio donde el niño pueda oxigenarse con la risa, que la risa es terapéutica, ¿verdad? También esa parte. Pues la valoración médica que decías, eso sí, vieras que realmente se ha perdido mucho. Y yo cuando estuve trabajando con la caja un tiempo ahí, realmente los profesionales de primera instancia en los EBAIS, a veces no siempre tienen como esa formación, ¿verdad? O esa sensibilidad con la salud mental que es muy necesaria y también hay que ver de que el tiempo de atención en la caja del médico hacia el paciente son 12 minutos, ¿verdad? Ese es el tiempo que se tiene estipulado máximo de atención por cada uno de los pacientes. Entonces, imagínense que en 12 minutos un médico tendría que preguntar a nivel de las hormonas, a nivel de la familia, a nivel de historia de vida, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está mal ahí? El modelo de atención, debería ser un modelo más integral. Y a mí me gusta el trabajo que yo tengo, me gusta porque yo trabajo con una trabajadora social y con una abogada, y entre los tres siempre tenemos que estar tomando decisiones y analizamos los casos desde las tres perspectivas, y eso es muy rico, digamos, el aprender del otro es muy importante. Como el médico puede aprender del psiquiatra, del psicólogo, por darles un ejemplo, el psicólogo también puede aprender de ellos, ¿verdad? Y es muy necesaria porque hay aspectos que van más allá meramente lo que es la parte mental o de la parte física, ¿verdad? Somos mente, cuerpo y alma, dice el dicho, por decirlo así. Y a nivel de lo que decías, de lo de comerse las uñas, ¿verdad? La famosa onicofagia, que ese es el nombre que por lo general se utiliza, existe la onicofagia como una cuestión impulsiva y del hábito, como vos lo decías, ¿verdad? Porque el cerebro es un cerebro que se habitúa a todo lo bueno y a todo lo malo que nosotros le hagamos, es de mucho de hábitos. Entonces, en los niños, niñas y adolescentes, lo que tenemos que identificar es en el momento en que se da la conducta de comerse las uñas, o sea, bajo qué circunstancias. Porque en los niños, niñas y adolescentes el comerse las uñas no es tanto un hábito, es más una respuesta situacional, porque el niño no tiene todavía instaurado el hábito como tal, ¿verdad? Entonces, algo que podemos entender o podemos abordar en ese momento es qué está sintiendo, qué está pensando, cómo está valorando lo que está sucediendo, e incluso podemos enseñarle videos, ¿verdad? De bacterias, de virus, de cosas que pueden vivir en las manos. Pero ahora con todo esto de la pandemia, ¿verdad? Podemos agarrarnos también de la importancia del lavado de las manos y también enseñarles que también se pueden enfermar, ¿verdad? Que eso es algo que también se hace como algo que se deja de lado, enseñarles a ellos que pueden tener una repercusión a nivel de salud también. Igual es un tema muy amplio, pero también el ejemplo que reciben de los adultos
tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Porque recordemos que en la gran mayoría de los problemas que tiene un niño están ligados al adulto que lo está criando o donde se está inmerso, ¿verdad? Porque el niño es el reflejo de prácticamente el ambiente que tiene. No lo determina, pero sí es un reflejo, porque obviamente hay más aspectos, ¿verdad? Como aspectos neurológicos, culturales, etcétera, etcétera. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Más bien, gracias por el aporte. Ok, no sé si hay alguna otra persona que quiere hacer alguna pregunta. Que levante la mano. Perdón, pero hay varias en el chat. Sí, ¿En estaba serio? viendo en el Vamos a chat. ver. Vamos a buscar, vamos a buscar. Dice, ay, sí hay varias. Vamos a buscar. Dice, quisiera saber, esta pregunta la hace Maritza Barbosa. Quisiera saber si la depresión o puede llevar a una persona a destruir objetos, por ejemplo, un celular. Bueno, la depresión como tal no va a hacer nada, digamos, porque no es como un ente vivo, sino, pero vamos, a nivel neurológico sí puede causar enojo. Digamos, recordemos que, por ejemplo, en los niños, niñas y adolescentes, el problema en el estado del ánimo se representa o se manifiesta a nivel conductual con lo que son conductas disruptivas, ¿verdad? Que ahí puede ir, por ejemplo, arañar, tirar cosas, maldecir, romper cosas, ¿verdad? Entonces, sí podría darse que una persona, niño, niña, adolescente, más que todo, que esté con depresión, sí rompa cosas. O sea, eso sí se puede dar. E incluso que, perdón, que se cause daño a sí mismo y que cause daño a otras personas o a la propiedad privada, también se podría dar. Ok, ok, perfecto. Vamos a ver, por aquí tenemos otras. Hay una técnica de respiración, es la de imaginar que soplan una vela. Inspiran un minuto, soplan la vela y sostienen un minuto. Exacto, sí, las técnicas existen un montón y a los niños les encantan. Todo lo que tenga que ver con la imaginación, a los niños les encanta, ¿verdad? E incluso el famoso cumpleaños feliz, ¿verdad? Que uno también los puede utilizar para que ellos lean. A los niños les encanta. O sea, usted le pone una candela a un niño y por lo general siempre la va a soplar, ¿verdad? O va a cantar cumpleaños. Entonces, algo que ayuda mucho es esta técnica, como dice, de la parte de la candela. O incluso el hacer un concurso, ¿verdad? Del que sopla más. Entonces, digamos, hay varios niños en el momento o con uno, también uno puede hacer un concurso el que mantiene más el fluido del aire, digamos, o el soplo en varias ocasiones, digamos, y hay varias técnicas de la respiración que se pueden hacer, ¿verdad? Incluso a nivel de teatro, por ejemplo, en la parte del diafragma, en la parte de la comunicación, se le puede enseñar a nivel de psicodrama a los niños también. A los niños les encanta todo lo que es la parte artística, o sea, el correr, brincar, jugar, imaginar, todo eso les encanta. Ok, acá hay otra pregunta que dice que se puede hacer si el adolescente no quiere expresar lo que siente y no quiere ir al psicólogo. Y aquí yo le agrego algo más. Lo que pasa es que en este momento los niños y los adolescentes han, no sé, como perdido o estancado su capacidad comunicativa mucho gracias a la tecnología, ¿verdad? Que los ha ensimismado Sí. en ese mundo. Entonces, complemento la pregunta de Chica Yukawa de repente con ese enfoque. Ok, el problema no es la tecnología, digamos, la tecnología nace para facilitarnos la vida y para acortar distancias y otras cosas, ¿verdad? El problema es que nos hemos refugiado en la tecnología para evadir las cosas, que ese es un problema muy serio que se da, que la gente no está enfrentando, no está resolviendo. Por ejemplo, ahorita el enemigo número uno de toda la gente casi es el aburrimiento. O sea, no hay cosa más terrible que el aburrimiento. O sea, usted lo escucha, ¿verdad? Y si es un niño, un adolescente, es peor todavía. Qué aburrido, no sé qué hacer, no sé, bla, bla, bla. O sea, el aburrimiento es algo que es como un monstruo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que antes la gente manejaba. La gente, estoy aburrido, entonces me pongo a dibujar, me pongo a jugar, me pongo con un palito, algo. O sea, hasta con una tapa se ponían a jugar antes los chiquillos. Los niños de hoy en día no. El problema está en que los niños de hoy en día tienen un bagaje mental tan amplio porque conocen el Switch, el Play, el aquel, el celular tal. Hay tanto bagaje, de tanta información, de tanto estímulo, que los niños ya no se sorprenden. O
sea, no es como eso cuando vos y yo estábamos chiquitillos, ¿verdad? Que uno veía, no sé, cualquier cosa y uno decía, wow, o sea, vea qué chido, vea qué bonito. No, los niños de hoy en día tienen tanta cosa, y tienen tanto estímulo y tanta información que ya no les sorprende casi que nada. Entonces se aburren, empiezan a postergar las cosas, no terminan las cosas. Cuando algo me aburre, pues simplemente lo cambio, ¿verdad? O simplemente lo dejo tirado. Y eso es algo que está pasando mucho con el celular, porque el celular también, los chicos están refugiando en el celular para no tener que asumir, por ejemplo, que no sé cómo hacer amigos en la vida real. Yo tengo un chico que es paciente que él siempre dice, es que para mí es más fácil hablar con la gente por mensajes de texto que hablar en persona. Y claro, obviamente, ¿verdad? Porque no tenés que enfrentar al otro al frente tuyo, ¿verdad? O sea, todo se resume en una pantallita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente con esto? Que en ningún lado del Código de Niñez y Adolescencia, por ejemplo, se dice que el niño tiene que tener un celular. Ya el celular es un privilegio, o sea, es algo que el niño tiene que ganarse a como se pierde también. E incluso, si usted me pregunta a mí que si un niño ocupa el celular, yo le digo que no. O sea, así con total sinceridad. O sea, yo les recomiendo que máximo 1 hora, 2 horas al día, muchísimo, es lo que un niño tiene que tener un teléfono o un televisor en su vida por día. ¿Por qué? Porque el niño se mete en la pantalla y de ahí nadie lo saca, ¿verdad? Y se pierden de la naturaleza, se pierden de los animales, se pierden de los otros niños, se pierden de la vida, porque el problema es que se están perdiendo de la vida. O sea, su vida se está yendo prácticamente en la pantalla. Y a eso se le suma el hecho de que obviamente al no saber enfrentar, al no saber cómo relacionarse con los demás, es muy complicado. O sea, porque son niños que tienen poca tolerancia, como hablábamos ahora. ¿Verdad? Y a eso se le suma de toda esta cuestión de que los tatas, o por decirlo así, hoy en día el celular es la niñera, es la hermana, es el perrito, o sea, el celular es todo. Hoy en día nosotros lo vemos en niños de casi que no tienen ni un año, ¿verdad? Y usted lo ve con una pantalla ya al frente. Y eso es algo que no es sano tampoco, ¿verdad? O sea, no es que la tecnología sea mala, o sea, no vamos a satanizarla, pero el punto aquí es que todo en su contexto y todo con medida. O sea, eso hay que tener mucho claridad con eso. Ahí le repregunto, eh, antes de seguir aquí con los mensajes, porque hay una cuestión de presión social. A veces el mismo niño o adolescente no necesita ni tiene la necesidad propia, autocreada, digamos, de tener un celular, pero ve que los demás tienen. Y no solamente que tienen, sino que tienen X o Y modelo de celular. Entonces, Ujú. como que se genera esa presión también y cómo manejarlo, porque hasta cierto punto es como la incitación al materialismo y a esa cohesión de grupo y a esa situación de estar al mismo nivel de los pares, ¿verdad? Que si no soy el excluido, que si no estoy en ese chat, que si no tengo ese juego, porque de repente mi celular no soporta un juego de ese tipo, entonces necesito uno de gama mayor. ¿Cómo manejar eso para que no se desvirtúe el propósito de tener acceso a la tecnología? Sí, digamos, en ese caso es explicarle al niño y adolescente mediante un análisis funcional de su conducta, o sea, qué tan real es esa petición o qué tan necesario es eso que está solicitando en ese momento, ¿verdad? Porque realmente tenemos que enseñarle a los niños que no siempre lo que yo quiero es lo que yo necesito, ¿verdad? Eso es algo que es muy importante, porque yo puedo querer tener una motocicleta para andar corriendo todo el rato, ¿verdad? Pero el rato eso no es lo que yo necesito porque me voy a terminar rompiendo el cráneo en una piedra, ¿verdad? O en el piso. Entonces, tenemos que enseñar a los chicos de que el hecho que yo quiera algo no significa que realmente tienen que ser. Además, si yo decido como padre, ¿verdad? Que mi hijo o hija va a tener un teléfono, llámese para contacto, por emergencia, lo que sea, tenemos que enseñarle que el teléfono es un medio de comunicación, o sea, es un medio donde, ok, se pueden hacer otras cosas, ¿verdad? Pero no determina que sea para jugar, porque eso es un error que también se comete, que los niños, niñas y adolescentes han crecido pensando que el teléfono celular es un juguete, no, y cuando es una herramienta, ¿verdad? O sea, es algo que tiene una funcionalidad. Entonces, al final de cuentas, tenemos ese aspecto. Y además, si yo le voy a comprar un teléfono, tiene que ser bajo la gama de lo que yo como padre o lo que yo dentro de mi economía considero que se puede, porque tampoco es que el niño, niña, adolescente tiene que llegar y decidir qué es lo que quiere.
Porque algo que tenemos que tener presente es de que, ok, el niño o niña tiene su voz y tiene que ser escuchado y todo lo que quiera, pero al final de cuentas, el que decide y el que es responsable es el adulto. Y el adulto es el que tiene que también, en ese sentido, ampararse bajo el hecho de que en ningún lado se exige o se pide que el niño tenga que tener el último teléfono. No, o sea, si usted le va a dar un teléfono por comunicación o lo que sea, póngale reglas, póngale un horario, póngale esto, pero es necesario, ¿verdad? Y sobre todo, gente, se lo digo con total sinceridad, o sea, mucho cuidado con lo que sus hijos ven por teléfono y con lo que sus hijos hacen en el teléfono y supervisen, o sea, tienen que supervisar, porque hay una ley de delitos informáticos y hay un código penal juvenil y hay todas unas cuestiones, muchas cuestiones legales que también pueden tener repercusiones. Entonces, es muy importante que tengamos eso muy presente también, ¿verdad? O sea, no simplemente tener por tener. Y además, eso nos va a servir para poder analizar con el chico qué tan buenos amigos son los que tienen. Entonces, a decirle, bueno, y si tus amigos te dejan de hablar porque no tienes ese teléfono, entonces, ¿qué tan amigos tuyos son? Pero es como hacer un análisis funcional. Eso es importantísimo. En la funcionalidad es donde el niño va a aprender. O sea, ¿en qué te sirve eso? O sea, ¿en qué te ayuda? Por ejemplo, cuando un niño se pone a tirar chunchos, ¿verdad? Entonces uno le dice, bueno, ¿y en qué te ayuda eso? O sea, te dan lo que vos querés. O sea, obtener lo que vos estás pidiendo. O sea, te da una solución. O mejor, ¿qué podríamos hacer o qué cosa diferente podríamos hacer para no, pero con tranquilidad? O sea, recordemos que nosotros somos los adultos, ¿verdad? Y que tenemos que tener paz. No tenemos que dejar que los niños nos roben la paz, porque los niños actúan como lo que son, niños, y van a tener sus cosas, ¿verdad? O sea, uno es el que tiene que saber cómo actuar. Muy bien, acá hay otra pregunta. Dice, para mí se tiene que educar a los padres con los límites, dice Yasmín Solano. Yo le voy a meter un poquito de condimento a esa pregunta. ¿Cómo hace un papá o una mamá que no conoció límites en su crianza para ponerle límites a sus hijos? Aprendiendo. De hecho que se puede aprender, o sea, uno puede aprender y desaprender, ¿verdad? Eso, o sea, eso de que a mí me criaron así y todo eso es pura hablar. O sea, con todo el respeto, pero eso es pura hablar, porque uno tiene claridad de que toda conducta es modificable. O sea, las conductas se pueden modificar. Obviamente hay factores intrínsecos, externos, etcétera, etcétera, que hace que una conducta se pueda o no se pueda dar. Pero el punto es de que hay factores que se pueden modificar. Y además, digamos, si trabajamos en la educación de los padres, vamos a trabajar en la educación de los hijos. Eso es fundamental. Y por eso siempre hay que involucrar a los padres en todos los procesos. O sea, eso es importantísimo. E incluso yo trabajo con lo que se llama procesos especiales de protección, que son cuando ya ha habido una violación al derecho o alguna situación que es de riesgo, violatoria situaciones que ya ameritan una intervención más a la parte legal, social, psicológica, y siempre se incluye a los progenitores. O sea, se trabaja con los progenitores porque ellos son la continuidad de lo que nosotros vamos a hacer. O sea, como nosotros no vivimos con ellos son los que van a mantenerse en el tiempo y no podemos obviarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante es trabajar la educación de los papás? Muchísimo. O sea, es casi que lo más importante, porque los papás son los que tienen que aprender a cómo hacer las cosas. Y yo creo que Jessica está levantando la mano hace un rato. Ah, caramba, no la había Vea, visto. yo Perdón, estoy entre levantando la mano y aplaudiendo, pero de repente paso entre el paso del amor al odio. Voy a poner la cámara, mucho gusto, qué pena. Mucho gusto, Jessica. Vea, yo No, estoy por en eso paso del pijama. espacio, paso del espacio. Bueno, con el tema de la tecnología, ¿verdad? Porque yo con el tema de niñez y adolescencia, yo trabajo con niñez y adolescencia en una municipalidad y el tema es que todo recae en el ejemplo muchísimas veces, porque entonces estamos hablando de que los chicos no saben manejar el celular, pero es que los papás están y mamás encargados de crianza en general están metidos en su celular, van al baño con su celular, están comiendo con su celular, Y tan insalubre que están es eso. de todo. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo estoy yo juzgando a este niño o niña diciéndole que no sabe usar el celular si yo como papá o mamá no estoy dando el ejemplo? Yo he visto en food courts familias comiendo y los papás metidos en el celular y los niños y las niñas comiendo solos.
es un Sí, escenario tristísimo. sí, Entonces, yo creo que, como decías ahora, no se puede satanizar la tecnología, tiene demasiados pros. Los chicos y claro, chicas mucho, tienen mucho. acceso a conocer la naturaleza, cosas que nunca se pueden topar en la vida real, verlo ahí, conocerlo, hacer nuevos amigos y amigas de forma saludable, conectarse ahora con compañeros, con compañeras, con familia. Es hermosa la tecnología. El Claro. tema es los límites. Hasta son, yo pienso que son oportunidades para desarrollar las habilidades sociales. Bueno, mira, hay Ujú, peligros, son estos. ¿Qué puedes hacer si algo de esto llega a pasar? O sea, son ujú, oportunidades. Yo no puedo decir, ay, no te conectes así, porque entonces no, no puedo hacer eso. Y me meto, yo sí, también juego en línea y veo ver cómo es la cosa y me vinculo. Pero es que yo no puedo decir que es que los chicos ahora están metidos en la tecnología. No, es que, como decías, les han dado la tecnología como un recurso de de niñera, aparece es una ahí. niñera. Sí, es una niñera. Es la Exacto. hermana, la Entonces, niñera, el perro, todo. para mí todo vuelve al encargado de ese niño o niña o Ujú, adolescente. Para mí todo se sí. devuelve ahí. Cuando yo les pregunto, bueno, ¿y usted se vincula? Y dígame, ¿usted le pega? Sí. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cómo usted le va a pedir Sí, respeto a sus niños si usted no le respeta? Bueno, imagínese, el tema del exacto. maltrato físico es un temazo, pero es Sí, esto, yo creo que es el tema del ejemplo, ¿verdad? Y que ahora sí, ahora el tema es el celular, antes eran otros temas. Las tenis, yo quería tener las mismas tenis, o quiero tener la misma patineta, o quiero tener el mismo peinado, las mismas colas, yo en la niñez. O sea, ahora es el celular, pero es que siempre va a ser algo. sí, Es yo como usted tuve, le enseña a sus hijos, o sea, yo tuve un profesor ahí que él decía de que algo que no podemos abandonar de nuestra naturaleza de monos es que todo lo queremos copiar. O sea, monkey es see, algo muy monkey do. cierto. Sí, Exacto, exacto. Es pertenecer. Ahora es el sí, celular. Estamos de acuerdo, pero se le ponen límites con amabilidad, me parece a mí. sí, Entonces me claro. aporte ahí, ya me apago, perdón. No, no, pero más bien No, Gracias. muchísimas tranquila, gracias. Jessica. Realmente un Más bien aporte por ahí súper va el comentario significativo. también anterior, ¿verdad? El tema de los límites. O sea, cómo un padre, una madre de familia le va a decir al hijo o la hija de que no esté tan pegado al celular porque se está tostando el cerebro, así literalmente, Sí, cuando el mismo adulto está prendido del celular también, pero que haciendo cosas importantes, ¿verdad? Ujú. Como Ve, ver los los adultos estados de las otras reciben personas. solicitudes de amistad de gente que no conocen. Los claro. adultos en Bueno, Facebook. imagínate que yo tenía un chico que una vez llegó y me dijo, vea, mi mamá está pegada al teléfono que sin mentirle, yo tengo que mandarle a ella un mensaje para decirle que si está el almuerzo, o sea, hasta para eso, o sea, y estando los dos así cerca, ¿verdad? O sea, porque tiene que mandar su mensaje. Es la única forma que la Ahí en, mamá le responda, dice. Ahí en el chat coinciden mucho en el tema de las escuelas en la MUNI donde yo estoy damos una, de hecho está a mi cargo, se llama Empecemos, manejamos con el programa Límites para enseñarle las herramientas, porque Claro, definitivamente no se hace nada con solo el chico en la terapia, digamos, no sé, y los papás tienen que tener los recursos, es importantísimo. sí, claro, los Otra, papás es necesario. Otra pregunta a raíz de un comentario que hizo Jessica ahora también, que se le agradece, ¿verdad? El aporte. Em, y de repente es un tema completamente aparte, que se puede desarrollar completo, ¿verdad? De hecho, le he hecho la cuñita por ahí para que lo analice. Pero nos centramos ahorita en los adolescentes y en los niños. Pero también podríamos enfocarnos un poquito en los papás. Por ejemplo, Ujú. pregunto, ¿verdad? Porque por aquí estaban mencionando algo del manejo de emociones. Y es muy dado, no sé, en la cultura latinoamericana en general, de que la mejor forma de comunicación impositiva es el grito y Sí, dentro de la casa, ¿verdad? Y sí. cuáles son las consecuencias reales que está provocando eso y qué tan efectivo es. Vieras que hay estudios de imaginología médica, o sea, de resonancias magnéticas y de tomografías axiales computarizadas que han demostrado que en el cerebro de los niños, ¿verdad? Un grito causa el mismo impacto que un golpe. O sea, para el niño, lo que causa el shock, digamos, del grito, se puede traducir a nivel neurológico como una percepción de un golpe, porque aquí en la parte parietal, que esta que está aquí, que es la que se encarga de lo que es la parte del cuerpo, la movilidad, la sensopercepción y todo eso, se activa ahí también en la parte límbica, que es la que se encarga de las emociones, ¿verdad? Se activan cuando hay gritos. O sea, que eso significa que a nivel del cerebro
el cuerpo o el cerebro identifica como que si estuviera sintiendo en el cuerpo y como que si estuviera sintiendo en la emoción. Entonces es muy importante tenerlo presente. Un grito, más bien lo que causa en el niño es una sensación de terror, porque lo que hace es que activa constantemente cortisol, ¿verdad? Que es un estresor que causa que los músculos se estresen, que la gente se ponga ansiosa también. Y además de eso, hay una constante liberación de adrenalina, porque si el cerebro interpreta de que hay algo que me va a causar un daño, automáticamente activa el sistema que se llama el sistema simpático, que dispara adrenalina y eso causa toda la sintomatología física, ¿verdad? El ahogo, la taquicardia, las sensaciones de problemas en el estómago, etcétera, etcétera. Entonces, si vos me preguntas a mí en qué ayuda un grito, en lo único que ayuda es hacer chicos que son inseguros, chicos que tienen problemas para resolver las cosas y además de eso, chicos que van a ser agresores posiblemente. ¿Por qué? Porque le estamos dando un ejemplo de que no hablemos, sino que gritemos, o sea, no negociemos, sino que impongamos, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que aprender a hablar, o sea, hay momentos en los que tenemos que negociar y dialogar y escuchar a los chicos con respecto a lo que tienen o quieren, pero hay momentos en que como adultos tenemos que ser decisivos. O sea, hay cosas que no se negocian con una persona menor de edad, hay cosas que no se negocian, pero hay cosas que sí tenemos que negociarlas, ¿verdad? Entonces, sí es importante que tengamos claridad de que en el diálogo vamos a darle al chico, además de una paz mental, una calma, estamos dando una educación. O sea, le estamos educando en lo que son habilidades blandas, habilidades de resolución, en lo que son habilidades para la vida, o sea, todo eso es muy importante. ¿Y de dónde nace? Del ejemplo. Porque como dicen en la parte de la pedagogía, o sea, la palabra educa, no como la palabra enseña, pero el ejemplo es el que educa. O sea, usted puede decir muchas cosas con su boca, pero el ejemplo es el que va a demostrar realmente y el que va a enseñar realmente las cosas. Entonces, dejemos de gritar, o sea, más bien negociemos. Cuando alguien nos grite, más bien bajemos la voz. Es como decir, no dejemos que nos arrastre a su enojo, sino que más bien atraigámoslo nosotros como a la calma, digamos, a la paz. Y eso es muy importante que irlo desarrollando, ¿verdad? Porque si nosotros dejamos que la gente nos enoje, ya automáticamente nos dominaron, o sea, nos robaron la paz. Y eso no puede ser así. Muy bien, Alexis, muchísimas gracias. Yo creo que ya vamos llegando al final de la actividad, ¿verdad? Ha habido una participación interesante y han interactuado de manera pues también importante en el chat algunas personas, interesados principalmente en los talleres para padres y haciendo las consultas y todo eso. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es la conclusión más importante y esencial que usted puede hacer sobre todo lo que se ha hablado el día de hoy, pensando en que esa frase pueda ir resonando en la cabeza de la gente para aplicarlo, bien sea con sus hijos o compartir ese mensaje con otras personas que los tengan? Y la frase que le puedo dar para cerrar esta charla es que recordemos que nosotros como adultos somos los que vamos a ser responsables de la salud mental de los más pequeños. O sea, con nuestro abordaje, con nuestro ejemplo, con nuestra dedicación, con nuestro compromiso, ¿verdad? O sea, nosotros somos los responsables de la salud mental de las personas menores de edad, ¿verdad? E incluso veamos lo que bajo un marco legal, ¿verdad? Nosotros como adultos somos los responsables de lo que tiene que ver con el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad. Entonces, parte de los derechos es el derecho a la salud, que iba metido la parte de la salud mental también. Entonces, realmente tenemos que entender de que la gran mayoría de problemas mentales que tiene una persona menor de edad están ligadas a cuestiones con adultos, o sea, problemas de los padres, problemas sociales, problemas con otros adultos, ¿verdad? Cuesta mucho, digamos, que un problema sea meramente del niño, niña o adolescente, ¿verdad? Ahí siempre tiene como un componente extra o una circunstancia extra. Por lo general, la depresión está ligada a duelos, está ligada a abandonos, está ligada a cuestiones de palabras que le dijeron a alguna persona que no le hizo sentir bien, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre tengamos presente que es nuestra responsabilidad. Y recuerden que si nosotros como adultos, como padres, tíos, como el ente que sea de la persona menor de edad, identificamos de que esa persona menor de edad está mal, ocupa ayuda o algo está pasando y no hacemos nada, estamos siendo negligentes. Eso es muy importante también que lo sepamos, porque a nivel nosotros, a nivel de la institución, siempre valoramos
qué acciones protectoras tienen los adultos. O sea, ¿qué ha hecho usted como padre, como madre, para garantizar que el derecho de esa persona menor de edad a la salud, por ejemplo? Y te lo digo porque nosotros tenemos papás que se han dado cuenta que sus hijos tienen problemas mentales en el estado del ánimo, lo que sea, desde hace muchísimo tiempo y no les han buscado ayuda. Y eso es negligencia, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, si nosotros identificamos que hay algún tipo de patología, situación negativa, trastorno, lo que sea, porque son tantas cosas que pueden ser, ¿verdad? Tenemos que buscar ayuda, o sea, porque hay cosas que no, que por más amor, cariño, dedicación que le pongamos y que le tengamos a una persona menor de edad, hay cosas que nosotros no le podemos ayudar, o sea, que ocupamos un profesional, que ocupamos a alguien extra y hay que ser humildes y aceptar de que no todo lo vamos a poder hacer. No le he dado al micrófono. Perfecto, perfecto, Alexis. Más bien, muchísimas gracias, ¿verdad? Por todo su aporte, por el conocimiento, por la apertura a contestar preguntas. Creo que eso es súper importante y lo más importante también es de que tengamos estos espacios para que las personas puedan hacer lanzar sus interrogantes, pero también obtener información que pueda ser de utilidad para aplicar en la vida diaria, ¿verdad? Entonces, a nombre de la organización, de la SGI de Costa Rica, Alexis, muchísimas gracias Gracias a por su ustedes por el espacio. disposición y por su aporte, ¿verdad? Esperamos tenerlo otra vez con otro tema interesante. Y a todos los que asistieron y se conectaron también, muchísimas gracias por toda la atención. Eh, a todos quienes participaron también con sus preguntas, con sus comentarios, ¿verdad? La idea justamente es esa, de que sea un espacio, un intercambio y un compartir también. Entonces, con eso estaríamos dando por concluida la charla del día de hoy, agradeciéndole nuevamente a don Alexis Espinosa por todo su aporte y sería pues entonces hasta la próxima actividad. Muchísimas gracias, don Alexis. Muchísimas gracias. Y ahí en el chat, ahí puse mi teléfono por aquello que hay alguien quiera contactarme. Entonces, ahí nos estamos hablando y de parte de la SGI de Costa Rica, darles las gracias a todos por la participación y especialmente a este gran maravilloso equipo que tenemos aquí en la organización. Entonces, a los compañeros, ¿verdad? También agradecerles por el espacio. Y ahí estaremos viéndonos posiblemente en algún momento también en el futuro. Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Alexis, a los compañeros que hacen posible también esta transmisión y estaríamos concluyendo esta actividad. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.